Bueno, entonces ya saben lo que va a pasar de acá a que termine el cuatrimestre. Van a tener que dedicarle mucho tiempo a esta materia, se arreglará, no sé cómo será con las otras, pero si estuvieron cursando hasta ahora, no abandonen, sigan. Sé que va a ser 3 semanas, 3 creo que nos quedan, ¿no? Súper intensa, pero no hay que tirar todo por la borda. Hay que, bueno, entenderle. Esto requiere horas de silla. Y ustedes esas cosas a veces se resisten. Donde dice, estuve toda la tarde con el ejercicio. Bueno, a veces uno está toda la tarde. Y puede estar todo el día o 2 días. Y no es que está mal. Es lo que pasa. Y creo que una vez Laura también les dijo que por más que les llevara tiempo, lo que uno logra o lo que uno aprende con eso es mucho más valioso que si se los dice a alguien. Ya sé que pueden pedir ayuda cuando uno está practicando, pero hay un ejercicio que es individual, ejercicio mental me refiero, ¿no? Uno tiene que tener bien claro cuáles son las propiedades que necesito, todo eso lo tiene que tener a la mano. Y tratar de pensar si lo que estoy usando corresponde, si está bien justificado. Bueno, vamos a empezar, Ya está grabando, así que vamos bien. Bueno, vamos a empezar poniendo diferenciales de algunas funciones. Esto lo vimos la última clase. ¿Se acuerdan que el diferencial de la función era la función derivada por diferencial de x? Así que si la función es igual a x al cuadrado, diferencial de y es 2x diferencial de x. Si la función fuera x al cubo, diferencial de y, 3x cuadrado, diferencial de x. Estamos recordando. Si la función fuera igual seno de x, ¿quién va a ser diferencial de y? Coseno de x, diferencial de x. La del coseno de x menos seno de x, diferencial de x. Y podemos seguir con algunas funciones más. La del logaritmo natural, la de e a la x. ¿Y esta se la acuerdan? ¿Cuál era la derivada del arco tangente de x? 1 dividido 1 más x al cuadrado era. Muy bien. Agustín me habló, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Porque no los tengo no tengo asociadas ni voces, ni caras, ni nada. Ahí está, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si fuera el arco seno de x, esa es la que tenía raíz, ¿se acuerdan? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, y así podemos seguir con un montón de funciones. Ahora la idea es pensar al revés. Si a mí me dan, por ejemplo, la primera diferencial que está ahí escrita, 2x diferencial de x, tengo que pensar, eso viene de buscar diferencial de qué función, de derivar qué función. X al cuadrado. X al cuadrado, claro. Y veo 3x cuadrado diferencial de x, eso viene de diferenciar qué función, x al cubo. Eso lo vamos a escribir así, con este simbolito, que es como una S deformada. Entonces, todo lo que está a la derecha del diferencial de y es lo que vamos a poner en esto que se llama integral. Y sabemos que nos da x al cuadrado. Ahora les pregunto, ¿es la única función que cuando buscamos diferencial da 2x diferencial de x? ¿O hay otra? No, puede haber muchas.
Muchas. ¿Qué le tengo que agregar? Podrías agregarle una letra y poner que esa letra pertenece a los reales. Muy bien. Tuviera x cuadrado más 2 menos 5 y en forma genérica lo podemos poner como x cuadrado más una constante, que se suele indicar con la letra C. Entonces, en realidad, ¿cuántas funciones tenemos? Que cuando buscamos diferencial de y nos da 2x diferencial de x. Infinitas. Tenemos infinitas. Y esto se llama primitiva de la función. En matemática aparecen estas cosas, ¿no? Que a veces una función aparece con mayúscula y otra con minúscula. Bueno, la f que está con mayúscula va a ser primitiva solo si cuando la derivamos nos da la f chiquita. La f chiquita sería la que está dentro del símbolo de integral. Todo lo que esté dentro de ese símbolo se va a llamar integrando. Entonces uno podría armarse una tablita de primitivas o a veces se dicen integrales indefinidas. Y las que están en la tabla se llaman inmediatas, porque uno enseguida sabe de qué función viene. A ver, la primera, si tengo integral del diferencial de x. Ese diferencial de x está multiplicado por un 1. Eso viene de derivar ¿qué función? Sería función? x más c. Claro, x más c. Perfecto. Si fuera x, fíjense que ahora le agregué un número debajo, ¿no? Sí. ¿Por qué le agregamos ese número, ese 2, en el denominador? Porque cuando le haces la derivada al x al cuadrado se simplifica con el otro 2. Y te queda x más c. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo si tuviera x al cuadrado. Fíjense que está un poco diferente a lo que está a la izquierda, ¿no? Acá lo tengo que dividir por 3. Y lo podríamos generalizar en un x a la n. Siempre va a ser el exponente n más 1 y lo dividimos por el mismo número. Así que si tengo que integrar x a la 7, aplico esta regla. Y a pesar de que diga n, esto puede tomar cualquier valor de los enteros, o sea, podría tomar valores negativos, lo puedo aplicar igual, y también si tuviera valores fraccionarios. Ahora, ¿a ustedes les parece que hay algún n que no pueda tomar? Porque fíjense que dice x a la n más 1 sobre n más 1. Tiene que ser distinto, n tiene que ser distinto de menos 1, creo. Tiene que Porque ser si no te quedaría distinto. 0. Claro. N no puede valer menos 1. Perfecto. ¿Ven? A ustedes les falta práctica. Si buscamos la primitiva o la integral del seno de x, ahora es menos coseno. Miren que ahora vienen al revés los signos, ¿no? Porque cuando derivamos el coseno de x nos va a dar menos seno de x, y como estamos buscando seno positivo, lleva un menos adelante. La del coseno de x, y esta, que esta sería cuando n vale menos 1, ¿no? Sí. Lo que está 3 renglones para arriba es cuando n vale menos 1. Todos sabemos que cuando derivamos logaritmo natural nos da 1 sobre x. Pero yo ahí en la tabla le agregué las barras de módulo al logaritmo. ¿Se les ocurre por qué hice eso? Porque el dominio de 1 dividido x es distinto al del logaritmo. El del logaritmo, el dominio, va de 0 a más infinito. Claro. Y el dominio de la otra no incluye el 0 y puede incluir algún valor negativo. Claro, son el dominio de la función que están integrando, exactamente son los reales menos el 0. Y el resultado, la primitiva, tiene que tener el mismo dominio. Si a la función logaritmo natural le agregamos módulo, pasa a tener el mismo dominio.
La de e a la x, que es la más fácil. Ahí está la del arco seno, la del arco tangente, y después están las de las hiperbólicas, que si quieren después se las escribo y se las mando. Y hay que ponerlas porque aparecen en algunos ejercicios. Ahí están. Igual después cuando tengan la presentación que se las mando, no sé si las hicieron estas con derivadas, que correspondía, pero ahí están. Con estas uno se tendría que manejar para resolver la mayoría de los... ¿Sabes lo que pasa, Juan? Que las vas a hacer tantas veces que te vas a aprender. Porque Juan me pregunta si hay que aprenderlo, como las derivadas. Bueno, vamos a escribir alguna propiedad. Piensen algo, cuando ustedes derivan funciones, si tenían una suma algebraica de funciones, o sea, suma, restas multiplicadas por constantes, ¿qué hacían? Separaban en términos y las constantes fuera. Bueno, como esta es como la operación inversa, va a pasar lo mismo. Si tenemos suma o resta de funciones multiplicadas por constantes, podemos escribir las constantes fuera del integral y separar en términos. A ver, si tuviéramos que hacer integral de 10 seno de x menos 7e a la x. Aplicamos esta propiedad y nos va a quedar algo así: 10 por la integral del seno de x diferencial de x menos 7 por la integral de e a la x diferencial de x. Sí. Y ahora cada una de ellas tiene que estar en la tabla. Sí. Buscamos en la tabla, ponemos los resultados de cada término y al final le agregamos la constante de integración. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. Todos. Argumento seno hiperbólico. Significa las inversas de las funciones hiperbólicas. Sí, porque la constante de una con la constante de la otra se juntan y forman otra constante. Entonces se pone una sola vez. Por eso. Bueno, una de las cosas que uno puede hacer conociendo esto básico es resolver lo que se llama ecuaciones diferenciales. Ustedes saben lo que es una ecuación, ¿no? Tenemos una igualdad con una incógnita que generalmente se llama x y tratan de despejar la x de manera tal que esa igualdad sea cierta. Bueno, como acá dice ecuación, va a ser lo mismo. Voy a tener una igualdad. Pero lo que es incógnita es una función. Y como dice diferenciales, esa función va a aparecer derivada, diferenciada. El tema de ecuaciones diferenciales es muy extenso, lo van a ver en profundidad en análisis 2. Miren, la mayoría, o por no decir todas, las aplicaciones en ingeniería de problemas, seguro que va a aparecer una ecuación diferencial. Los problemas uno los puede modelar, los puede escribir a través de una ecuación diferencial. Así que esto de derivación e integración va a aparecer siempre. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y solo vamos a ver un método de resolución. Los demás quedarán para análisis 2. Supónganse que tengo una así, súper fácil. Me dicen la derivada de la función
es 3x cuadrado más 2x menos 10. Lo primero que vamos a hacer es escribir la derivada como cociente de diferenciales. ¿Se acuerdan que lo hicimos la otra clase? Sí, Es diferencial de y sobre diferencial de x. Y ahora la idea es la siguiente. Vamos a tratar de que de un lado del igual quede todo lo relacionado con y del otro lado del igual todo lo relacionado con x. Se suele poner lo relacionado con y a la izquierda del igual y lo relacionado con x a la derecha. Así que nos va a quedar algo así. Yupo. sí, Bueno, el método se llama de separación de variables o de variables separables. ¿Por qué? Porque logramos escribir de un lado del igual todo lo relacionado con y del otro lado del igual todo lo relacionado con x. Cuando llegan acá, que está todo separadito, integran de los dos lados del igual. Integro de un lado, integro del otro. Espera. Por más que diga integral del diferencial de y, las reglas son las mismas que las que vimos recién. ¿Sí? O sea, pueden usar la misma tabla. Ustedes lo que se tienen que fijar siempre es lo que dice diferencial. Si este dice diferencial de y, ahí voy a integrar como si la variable independiente fuera la y. Si dice diferencial de x, integro con x. Si dijera diferencial de t, integro con t. Pero siempre con la misma tabla. ¿De acuerdo? sí, Entonces, a la izquierda nos va a dar y a la derecha integramos cada término, simplificamos las constantes y le agregamos por último la constante de integración. Acá, similar a lo anterior, la ponemos una sola vez la constante. Ustedes me van a decir, o me podrían decir que tengo una constante de integración cuando hice la integral de diferencial de y otra cuando hice la integral vinculada con x. Bueno, las dos constantes forman una nueva constante, así que aunque la ponga una sola vez es suficiente. Y que tenemos infinitas soluciones se llama solución general de la ecuación diferencial. Ahora, si esto fuera de un problema real de ingeniería que les vino un cliente a preguntar, miren, tengo tal problema, resolvémelo vos que sos ingeniero. Ustedes resuelven y ¿qué piensan si le dicen a su cliente, bueno, mira, yo te lo resolví, pero te encontré infinitas soluciones? ¿Su cliente va a estar satisfecho? ¿Va a estar contento? Bueno, entonces les hablaba de la condición inicial. Entonces va a quedar algo así. La ecuación diferencial con esta condición. Dice tal que y en 0 vale 20. Cuando ustedes tengan estas cosas, una ecuación diferencial más una condición inicial, esto todo junto se llama problema de valor inicial. Y esos problemas de valor inicial son los que les dije que muchas veces van a tener en las aplicaciones de ingeniería o física. Entonces, ¿qué van a hacer? Las van a resolver igual, esto lo hago rápido, llegan a la solución general y cuando llegan a la solución general le ponen la condición. Y si es la condición inicial, las cuentas son más fáciles todavía. Reemplazamos cada x por 0, la y por 20, así que encontramos el valor de c. Esa solución se llama solución particular, que cumple con la ecuación diferencial y la condición inicial que los viene. Entonces, ahora sí, si volvemos al problema de un cliente, bueno, con esto ustedes le estarían dando una sola solución. ¿Entendido? sí.
Tengo un bollero, me encantó. Bueno, y vamos a tratar de hacer algún problemita de física. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de la ecuación de la posición y esas cosas. Sí. Bueno, S de t era la ecuación de la posición. Y si derivamos la ecuación de la posición, obteníamos la ecuación de la velocidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahí lo único que hice fue agregarle algo que antes no habíamos hecho. Le escribí la derivada como cociente de diferenciales. Diferencial de S sobre diferencial de T. Adaptamos los diferenciales a las variables dependiente e independiente que tenemos. Y si volvíamos a derivar, encontrábamos la ecuación de la aceleración. Y ahí también les escribí la ecuación de la aceleración como diferencial de B sobre diferencial de T. Bueno, para ir de la que está más arriba a la que está más abajo, derivamos. Si yo ahora quiero ir de la que está debajo a la que para arriba, ¿qué voy a tener que hacer? Integral. Integrar, ¿sí? Entonces, si parto de la ecuación de la aceleración, que la escribo como diferencial de B, me falta un diferencial ahí. Sobre diferencial de T, voy a encontrar la ecuación de la velocidad, y si integro la velocidad, la ecuación de la posición. Bueno, vamos con este problema, a ver. Nos dicen que la aceleración de un móvil, y nos están dando las unidades en metros sobre segundo cuadrado, es esa ecuación. 15 cuartos raíz cuadrada de t. Dice, hallar la ecuación de la velocidad y de la posición si el móvil parte del reposo y desde 2 metros del punto de origen. Y luego nos pregunta cuál es la posición, velocidad y aceleración a los 4 segundos. Lo primero que les conviene hacer es poner todos los datos del problema y las unidades. Miren, los pongo todos juntos y después lo vamos pensando. La ecuación de la aceleración es la que nos dieron. Lo que está a la derecha, que se lo puse entre corchetes, eso sirve para indicar cuáles son las unidades de la aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. Y aunque no esté escrito, en realidad me están diciendo cuáles son las unidades de la velocidad, de la posición y del tiempo. Porque si la aceleración era metros sobre segundo cuadrado, no tengo muchas más opciones. Y otra cosa que agregué debajo es la velocidad inicial y la posición inicial. Ese B sub 0, que sí que es la velocidad evaluada cuando t vale 0. Se los puse de esta manera porque en física se suele escribir así, B sub 0. Como decía que partía del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Y decía desde 2 metros del punto de origen. Así que esa va a ser la posición inicial. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, sí. Los demás. Bueno, tengo la ecuación de la aceleración. Lo pongo todo junto y lo vamos explicando. Porque si no, todavía me van a quedar más diapositivas y se van a morir. Miren, ya vamos por las 56. Bueno, si la aceleración era 15 cuartos raíz cuadrada de t, como escribimos recién, la aceleración la puedo escribir como diferencial de b sobre diferencial de t. Y a partir de este momento es como el ejercicio anterior, una ecuación diferencial. Voy a escribir de un lado del igual todo lo que tenga que ver con b y del otro lado del igual todo lo que tenga que ver con t.
Una vez que hicimos eso, integramos de los dos lados del igual. En el renglón siguiente, lo único que hice fue escribir la constante fuera del integral y la raíz de t como t a la 1/2 porque es más fácil para integrar. Lo saco de la tabla donde tenía x a la n, que le tenía que sumar 1 al exponente. Integrando a la izquierda obtenemos b, integrando a la derecha la expresión que depende de t más la constante. Y acá la constante va a terminar siendo la velocidad inicial. Cuando estamos justo en estos problemas de física, esa constante de integración es la velocidad inicial. Y como nos daba 0, reemplazamos y tenemos la ecuación de la velocidad. ¿Se dieron cuenta, no? Que es prácticamente igual que la anterior. La forma de resolverlo, me refiero. ¿Qué hice mal? ¿Por qué dice 2/3? ¿Te acordás que en la tabla decía que el resultado era x a la n más 1 sobre n más 1? Entonces, como me daba 3/2, 1 sobre 3/2 es 2/3. Perfecto. ¿Está todo entendido entonces? Sí. Una maravilla. Bueno, vamos ahora, ya que encontramos la velocidad, tratar de encontrar la ecuación de la posición. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Escribimos la ecuación de la velocidad. La velocidad la escribimos como diferencial de s sobre diferencial de t y otra vez igual. De un lado todo lo que tenga que ver con s, del otro lado todo lo que tenga que ver con t. Integramos de los dos lados del igual, aplicamos la misma regla de integración porque tengo t a la 3/2 más la constante. Acá la constante de integración va a ser la posición inicial. Como era a 2 metros, la reemplazamos. Así que ya tenemos la ecuación de la aceleración, la de velocidad y de la posición. Y para responder a la pregunta que decía cuál es la posición, velocidad y aceleración a los 4 segundos, en cada una de esas ecuaciones reemplazamos t por 4. Fíjense que yo ahí no les puse las unidades, solo hice la cuenta cuánto me daba en cada ecuación, pero sí las voy a tener en cuenta en la respuesta, que como es un problema, tengo que escribir la respuesta en oración, ¿no? A los 4 segundos la posición inicial del móvil es de 34 metros con una velocidad de 20 metros por segundo y una aceleración de 15 medios metros por segundo cuadrado. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí. Sí, cada vez con menos fuerza me contesta. Y sí tiene mucho para procesar. Bueno, les doy ahí unos minutos que lo digieran y seguimos. ¿Se acuerdan, chicos, que cuando les conté, cuando empezamos con esto de velocidad y aceleración, les dije que hacía falta 3 cosas para poder definir la velocidad? Que era el valor, la dirección, pues tenía que saber por dónde iba el auto, y el sentido. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Y cómo se llamaban esas magnitudes? Vectoriales, ¿no era? Sí, vectoriales. Perfecto. Pero en este problema no lo tuve en cuenta. ¿Sí? Bueno, digamos como que puede pasar, pero hay otros problemas en donde no lo puedo evitar. Tengo que
manifestar bien el sistema de referencia. En realidad en física, si uno no pone el sistema de referencia, cuando me hablo del sistema de referencia me refiero a los ejes coordenados, el problema es como que no tiene sentido, todo depende del sistema de referencia. El sistema de referencia lo elige uno, ¿sí? Y tiene que indicar, tiene que quedar bien en claro dónde va a ser el origen de ese sistema de coordenadas y hacia qué lado va a elegir los positivos. Eso se ve bien en los problemas de, por ejemplo, de caída libre, ¿sí? Que uno deja caer una piedra desde una determinada altura, acá 3000 metros, y la tira con una velocidad inicial. Y nos preguntas cuánto tarda en llegar al piso y con qué velocidad lo hace. A ver, ¿por qué se caen las cosas? Por la culpa de Newton. ¿Por la gravedad? Por la gravedad, ¿sí? Y esa, la fuerza de atracción de la gravedad provoca una aceleración de la gravedad, que se suele escribir con la letra G, que ya tiene un valor predeterminado. Ese valor G es de 9,8, pero lo vamos a aproximar a 10. Claro, perfecto. Lo voy a poner en 10 para hacer las cuentas más fáciles. Todo cae hacia la Tierra, ¿no? Bueno, ahora uno tiene que decidir hacia qué lado va a marcar los positivos. Miren, yo ahora les voy a poner un dibujo y va a tener ya un montón de referencias. Y se las voy a ir indicando de a poco. Este tipo de problemas en realidad tendría como 4 maneras de encararlo. Yo les voy a mostrar una y no les voy a mostrar nada más, ¿sí? Así que si tienen problemas de este estilo, de caída libre, usen la misma disposición. Claro, si estamos en la Tierra, sí. Si me voy a otro planeta, tengo otra. Bueno, ahí tengo un esquema. El disco ese que les marqué en negro sería la piedra que va a caer hasta el piso. Fíjense que ya ahí en rojo les puse una flechita hacia abajo y positivo. Eso quiere decir que para este problema decidí poner sentido positivo hacia abajo. Entonces, como tomé esa decisión, sí pueden redondear a 10. Sí, Juan. Como elegí que el positivo era hacia abajo y tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales y las dos están hacia abajo, los valores de esas dos magnitudes son positivos. Si yo hubiera elegido positivo hacia arriba, la diferencia iba a ser que la velocidad y la aceleración de la gravedad iban a ser negativas. Solo porque elegí poner positivo hacia arriba. ¿Se entiende la diferencia? Pero como yo elegí positivo hacia abajo y la velocidad apunta hacia abajo y la aceleración de la gravedad también, van a ser positivas. Si ustedes comparan con otra persona que usa otro sistema de referencia, van a tener diferencias entre los valores, no en el resultado final. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, sin fuerzas, Agustín, ya. Y otra cosa que tienen que determinar es el origen de ese sistema de referencia. ¿Dónde van a considerar t igual a 0? Fíjense que yo se los puse arriba, t igual a 0. Es decir, como que yo voy a empezar a medir esto desde donde está la piedra cuando la tiro. ¿Sí? Entonces, como la estoy midiendo desde allí, la posición inicial de esa piedra es 0. No, desde el reposo no, porque hay una velocidad inicial.
Desde el reposo sería si yo la dejo caer, como cuando tengo una lapicera en la mano, bueno, abro la mano, se cae. Eso es velocidad inicial 0. Partió del reposo. No, y supongo que la pregunta que me haces, Juan, es si la posición inicial depende del sentido. Si la pregunta es esa, no. La posición inicial depende de donde decida empezar a medir el movimiento. Porque si quiero lo puedo empezar a medir desde abajo. Bien. Bueno, una vez que establecimos esto, desde dónde empezamos a medir y hacia dónde van a ser los positivos, que es lo que me marca el signo de la velocidad y de la aceleración, lo empezamos a resolver como el ejercicio de recién. El dato que tengo es la aceleración de la gravedad, así que lo pongo como delta V sobre delta T y el mismo procedimiento. Separo las variables, integro de los dos lados del igual y acá sí teníamos velocidad inicial porque decía que lo tiraba con una velocidad inicial. Así que esa es la ecuación de la velocidad. Y a partir de la ecuación de la velocidad, que la escribimos como diferencial de S sobre diferencial de T, separamos las variables. Integramos término por término y obtenemos la ecuación de la posición. Y como ya habíamos marcado en el esquema que está a la izquierda, que la posición inicial era 0, la reemplazamos y listo. Ven que esta parte es igual a la anterior. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo va a llegar al piso? ¿Cuál va a ser el valor de la posición cuando llegue al piso? ¿Cuánto tuvo que recorrer? 3000. Entonces, ¿qué van a plantear? Que va a llegar al piso cuando la posición sea de 3000 metros. Igualan la ecuación de la posición a 3000, la igualan a 0 y resuelven esa cuadrática. Esa cuadrática en realidad tiene dos soluciones, dos valores de t, pero uno lo descarté porque era un valor negativo. Me quedé solo con el valor positivo. Y con ese valor de t, que es lo que tardó en llegar al piso, vamos a la ecuación de la velocidad y reemplazamos la t por ese valor. Y encontramos con qué velocidad llega al piso. Y lo escriben. Tarda en llegar al piso aproximadamente 23 segundos con una velocidad de tanto. ¿Se entendió o quedaron así muertitos ya en media hora de clase? Sí. Un poco más, media hora. ¿Sí quedaron muertos? Bueno, mejor, Emiliano. Y pasa que había raíz cuadrada y me parece que esa raíz cuadrada los mató. Bueno, con esto pueden hacer los problemas que están en la práctica. Y creo que algunos de ellos lo tienen resuelto en video también. No me acuerdo justo el número. Bueno, ¿están en condiciones de seguir un poquito más? Profe, le hago una pregunta. Dale. Con respecto a los métodos de integración, tenemos que saber los cuatro. Tan ansiosos, sí, tienen que saber. El 10 era, pensé que no sabía si era el 9 o el 10, ahí puso Laura que era el 10, el ejercicio 10. Bueno, ahora vamos con los métodos de integración. Estos métodos de integración
los vamos a usar cuando tengamos que integrar. Ustedes ven un producto de funciones, por ejemplo. Y acá tenemos más cosas que en derivadas. Bueno, el 9 también. Entonces capaz que están los dos. Miren, para derivar, con que uno se aprenda la regla de derivación del producto, del cociente, de la función compuesta, cómo derivar una función, la derivación logarítmica implícita, ya está. Practica y ya sabe. Pero métodos de integración hay más, que dependen del formato que tenga esa integral. Para mí hay como dos métodos súper importantes, el de sustitución y por partes. Para mí esos dos métodos no pueden faltar porque les van a resolver un montón de cosas. Hay muchos más métodos de los que vamos a ver. Y bueno, y todos requieren práctica, porque seguramente tienen asociado algunos métodos algebraicos para poder resolverlo. Vamos a empezar con el de sustitución. Imaginemos que tenemos esta integral. Seno de 6x al cubo menos 3x cuadrado más 8, todo multiplicado por 9x cuadrado menos 3x. Esto obviamente no está en la tabla, pero vamos a tener que tratar de ingeniarnos para que quede algo que pueda usar la tabla. A ver, entre lo que ven ahí, ¿no hay algo que parece ser la derivada de otra cosa? Porque en el argumento de la función seno hay un polinomio de grado 3. Y fuera, multiplicando, hay un polinomio de grado 2. Y sabemos que cuando derivamos un polinomio, estamos bajando en una unidad del grado, ¿no? A ver qué me contestan. No entendí la pregunta, la verdad. A ver, entre lo que ven ahí, ¿no hay algo que parece ser la derivada de otra cosa? A ver, si ustedes derivaran 6x al cubo, ¿cuánto da? 18x al cuadrado. Bueno, si derivan el segundo término, Menos 6x. menos 6x. Bueno, y el último término lo derivo me da 0. Sí. Entonces, uno podría intentar hacer esto. Voy a llamar z a lo que está en el argumento de la función seno de x. Seno de todo eso, ¿no? El argumento de la función seno. Lo llamo z. Una vez que elegí a quién llamar z, voy a buscar su diferencial. Entonces, diferencial de z es, como me dijeron recién, 18x cuadrado menos 6x, todo eso por diferencial de x. Esto que acabo de encontrar, lo voy a comparar con la integral. ¿Lo tengo igual en la integral o lo tengo medio parecido? ¿No tengo ahí algún binomio donde tengo una x al cuadrado y una x? Bueno, a ver. Juan me dice, está simplificado, factorizado. Sí. Entonces, a ver, podríamos hacer esto. Si yo saco factor común 2, a lo que acabo de encontrar, me queda 9x cuadrado menos 3x diferencial de x. Y eso sí lo tengo en la integral. Claro, ahora paso el 2 dividiendo como me está sugiriendo Gonzalo. Perfecto. Despejo 9x cuadrado menos 3x, todo por diferencial de x.
Lo despejé y me dio igual a diferencial de z sobre 2. Entonces ahora voy a volver a la integral y voy a escribir todo en z. Todo lo que estaba en el argumento de la función seno es lo que llamé z. Entonces me queda seno de z y todo lo que estaba multiplicando a la función, que lo hicimos recién, nos dio diferencial de z sobre 2. Lo único que hice fue escribir la constante fuera de la integral. ¿Está bien la sustitución? ¿Se entendió? Sí, pero ¿para qué hago eso? Y a ver, ¿para qué hago? Esa integral que me quedó ahora, ¿quién me lo preguntó? ¿Para qué hago eso? Juan. La idea de hacer esto es que la integral que me quedó en z la puedo encontrar en la tabla. Uno tiene que elegir un cambio de nombre, una sustitución, que le ayude a que esa integral, que parece así muy complicada, sea más sencilla. Bueno, Juan entendió, bien. ¿Y Emiliano? ¿No te diste cuenta que reemplacé? ¿Está bien, Emiliano, a quién llamé z y después cómo despejé 9x cuadrado menos 3x por diferencial de x? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero tengo que ver lo que decía en integral. Bueno, una vez, miren acá de nuevo, una vez que ustedes eligieron a quién llamar z, buscaron diferencial y trataron de despejar para ver si encontraban algo igual. Bueno, vuelvan a la integral que tienen arriba y con sus dedos tapen el segundo paréntesis y diferencial de x. Si tapo eso con un dedo me queda seno de 6x cuadrado menos 3x más 8. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, a ese 6x cuadrado menos x al cubo menos 3x cuadrado más 8 es el que llamé z. Sí. Entonces en vez de escribir seno de todo eso, escribo seno de z. Y si ahora pongo el dedo y tapo al revés, lo que no había tapado antes, que solo me quede el paréntesis 9x cuadrado menos 3x diferencial de x. Eso lo despejamos en el último paso y nos dio diferencial de z sobre 2. Entonces sí, lo reemplazo. Ahí lo estás viendo. A ver, agarra un papel, ¿no? Ah, bueno. Igual, de nada, igual voy a retomar en algún otro ejercicio el método. Yo les voy a decir una cosa, para mi gusto, en la práctica hay muy pocos ejercicios integrales. Necesitan hacer más. Así que yo les sugiero que ustedes tienen libros también en Miel o en cualquier biblioteca, hagan algunos ejercicios más. Bueno, cuando llegan a este momento, que la sustitución nos soluciona la vida, porque lo que nos queda está en la tabla, vamos y buscamos en la tabla. ¿Quién es la primitiva de seno de z? Y es menos coseno de z más la constante. Ya está integrado. Lo único que falta hacer es volver a escribir esto en x. Entonces vuelvo a reemplazar todo por x. Miren, si en vez de decir seno de 6x cubo menos 3x cuadrado más 8 todo por 9x cuadrado menos 3x diferencial de x, si en vez de tener eso dijera coseno de 6x cubo menos 3x cuadrado, ¿verdad? Bueno, la sustitución iba a ser la misma.
estas sustituciones tienen que tratar que les quede algo más sencillo de lo que tenían y que puedan usar la tabla. Bueno, estamos. Juana lo entendió. Picalo, Agustín, ¿lo entendió? Tomás me dijo ahora sí. Bueno, yo ahora les voy a poner otro ejemplo que en realidad se puede resolver sin sustitución, pero lo puse a propósito porque quiero que vean cómo manejar este tipo de sustituciones. La integral es esta, x a la 2/3 más x cuadrado sobre 3 por x a la 1/3. Si ustedes separan ese común denominador en cada término y aplican cociente de potencias de igual base, lo pueden resolver. Pero, insisto, acá se los puse a propósito porque quiero que vean cómo sustituir cuando tienen este tipo de exponentes fraccionarios. Bueno, estamos en la casa, suena el timbre. Ahí está. Bueno, miren, acá yo voy a llamar z a x a la 2/3. Y voy a buscar, igual que antes, diferencial de z. Así que bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente que ya teníamos. Y ahora lo único que voy a hacer es acomodar esta expresión. El x a la menos 1/3 lo dejé en el denominador como x a la 1/3, dejé el 3 y el 2 que estaba multiplicando lo escribí del otro lado del igual dividiendo. A ver, ¿para qué hice esto? ¿Hay algo parecido en el integrando? ¿Pueden ver que ahí en la integral diferencial de x sobre 3x a la 1/3 está? Bien. Entonces, ese diferencial de x sobre 3 por x a la 1/3 lo podría reemplazar. X a la 2/3 también. Me faltaría ver cómo reemplazo la x al cuadrado. Entonces vuelvo a donde llamé z. Z es x a la 2/3. Lo que voy a hacer es elevar al cubo de los dos lados del igual. Entonces me va a quedar que z al cubo es igual a x al cuadrado, porque si aplico potencia de potencia, 2/3 por 3 es 2. Y ahora sí puedo reemplazar todo. En vez de que me quede un cociente, me quedó algo mucho más sencillo y con potencias naturales. Z a la 1 y z a la 3. Busco en la tabla las primitivas y para finalizar vuelvo a escribir todo en x. ¿Qué más letras agarré? No, siempre tomo el primero, no. Y estas cosas a veces uno se da cuenta haciendo varios. Y varios, me refiero a muchos. De este tipo de integrales en el libro de Sadowski hay algunas resueltas y otras para hacer. ¿Qué pasó, Agustín? ¿El libro de quién? Sadowski, lo escribo. Sadowski es un autor y el otro Google. Son libros ya que tienen unos cuantos años, pero son lindos. No lo escribí con mayúscula. Bueno, están para que les explique
dije algo más? Yo creo que fue demasiado por hoy. Igual, ¿quién lo creyó? A ver, Agustín. Sí. En el ejemplo uno la podía llegar a ver. Sí, es cierto, lo del segundo, si no te muestran alguno, cuesta. Por eso lo puse. Que ustedes rescaten eso, que tienen ejemplos. Pero ¿qué? ¿Un solo método? No, dos. Un método más tenemos que ver, chicos. Pasa que los 4 métodos por ahí es demasiado. O sea, yo sé que falta una banda, pero bueno. Y sí, falta una banda. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mostrar un método más, pero que prácticamente es sustitución. Por eso se los doy pegaditos, ¿sí? Tiene otro nombre, pero en realidad se resuelve haciendo sustitución. Y de paso practicamos más sustitución, ¿sí? Y después del recreo siguen practicando. Y si están todavía con neuronas para seguir, vemos algo más, y si no, lo hacemos la clase del miércoles. El miércoles. Es como les dije al principio, quedan clases intensas. Miren, este método no tiene un nombre en particular, se llaman así, de la Fracción forma... simple, ¿no era? No, mi amor, se puede hacer, pero lo vamos a hacer de otra manera. La forma es esto: ustedes tienen que identificar si en el denominador hay un polinomio de grado 2. Lo bueno de estas integrales es que siempre nos van a dar alguna de estas dos opciones, o la del arco tangente o del argumento tangente hiperbólica. Yo les voy a poner dos ejemplos que van a ver que tienen mucha similitud en la forma de resolución. Y como les dije hace un rato, los métodos de integración también llevan mucho de álgebra. Por eso a mí a veces esa división curricular que hay de análisis 1, análisis 2, álgebra, que parecen todos cajoncitos, las cosas no funcionan como cosas separadas. Cuando uno resuelve, también usa cosas de álgebra y de análisis. No es que, si estoy en análisis solo voy a usar cosas de análisis. Cuanto más complicado sea el problema, más cosas voy a tener que involucrar. Bueno, miren. Vean esto. Diferencial de x sobre 7 más x al cuadrado. A ver, ¿a cuál de las dos se parece? ¿A la del arco tangente o a la del argumento tangente hiperbólica? Al arco tangente. Al arco tangente, pero todavía no es igual. Lo tenemos que arreglar un poquito. Entonces, me voy a ir a la derecha, y así lo van a hacer en el papel. Van a ser prolijos y van a hacer un cálculo auxiliar. En el cálculo auxiliar solo van a escribir lo que está en el denominador, el 7 más x al cuadrado. Y saqué factor común 7 porque, si yo me fijo en las dos que tengo arriba, siempre es 1 más algo elevado al cuadrado o 1 menos algo elevado al cuadrado. Entonces, para lograr ese 1, sacamos factor común 7. Y ahora, en el segundo término, que dice x cuadrado sobre 7, me gustaría escribirlo como una fracción elevada al cuadrado. Entonces lo puedo escribir de esta manera. Lo pienso como x sobre raíz de 7 todo al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo pueden ir fuera del integral como un séptimo. Sí. Bueno,
Y ahora fíjense que quedó muy parecido a la del arco tangente. Para que me quede exactamente igual, voy a llamar Z a todo lo que está en la base de esa potencia. Llamo Z al X sobre raíz de 7. O sea, uso el método de sustitución. Y hago lo mismo que hacía antes. Busco diferencial de Z que me dio diferencial de X sobre raíz de 7. Despejo diferencial de X, que me dio raíz de 7, por diferencial de Z y lo reemplazo en la integral. Así que me quedó diferencial de Z sobre 1 más Z cuadrado y todas las constantes fuera. Y ahora, como tiene exactamente la forma del arco tangente, integramos. Ya está integrado, solo que está en resultado en Z. Vuelvo a escribir en X y ese es el resultado final. Chicos, ustedes siempre pueden verificar si esto está bien. Agarran el resultado, lo derivan, lo trabajan algebraicamente y tendrían que obtener lo que tenían en un principio. O sea, siempre lo pueden verificar. Y lo que les voy a pedir es que cuando ustedes hagan sustitución, sea en este método o el anterior que fue de una sustitución, cuando cambian a la variable Z, todo me queda en Z. No vayan a mezclar las X con las Z, porque eso está mal. ¿Sí? Cuando hacen sustitución, todo pasa a la otra variable. ¿Vieron que era prácticamente parecido al anterior? Solo hubo un poquito de trabajo algebraico previo. A ver, yo le pongo esta, que es prácticamente igual a la anterior. ¿Por qué no la resuelven? A ver, después le escribo yo. Los voy a dejar unos minutos para que lo hagan. Claro, lo que hice ahí, Facundo, fue tratar de pensar el número 7 como algo elevado al cuadrado. Porque capaz si hubiera puesto un 4 te dabas cuenta que era 2 al cuadrado. O un 9 te das cuenta que era 3 al cuadrado. Cualquier número lo puedes escribir como la raíz elevado al cuadrado. ¿Entendido, Facundo? A ver, empezaron así, con el mismo trabajo con el denominador. Raíz de 7 sobre 7, argumento tangente hiperbólica. Bueno, controlamos, a ver. Volvieron a la integral, prácticamente igual a la anterior. La misma sustitución. Y ahora nos queda argumento tangente hiperbólica. Así que, Matías, te voy a poner una carita feliz. ¿Los demás anduvieron con esto? ¿Cómo por qué se iguala? ¿A dónde igualé? Despejé, ¿eh? No es que igualé. ¿Por qué quedó raíz de 7 sobre 7 fuera de la integral? Eso decís, Jerónimo. Bueno, un séptimo ya estaba antes, que está en el primer renglón. ¿Está bien? Bueno, cuando haces el reemplazo por Z, te queda que diferencial de X es raíz de 7 por diferencial de Z. Entonces cuando reemplazo, ese raíz de 7 lo pongo fuera del integral y correspondía en el numerador. Es escribir las constantes fuera del integral.
¿Lo estás viendo ahora? Bueno, a ver, en la primera integral, hagan una igual, pero en vez de decir 7 más x al cuadrado, hagan una que diga 3 más x al cuadrado. Hagan esa, a ver. Igual a la primera, la que dice ejemplo 1a, pero en vez del número 7, que esté el número 3. Háganlo. Queda raíz de 3 sobre 3 por el arco tangente de x sobre raíz de 3. Sí. Martina y Agustín. ¿Vieron que pueden? ¿Que entienden? Si quieren yo les mando más ejercicios integrales para hacer, para que practiquen. No, gracias. Bueno. Creo que hay 12, re poquito lo que tienen que hacer. Bueno, yo después les preparo algunos y les mando. Chicos, ¿se acuerdan lo que es completar cuadrados que alguna vez vimos? ¿O lo tienen que haber visto por lo menos en el ingreso? ¿Se acuerdan lo que era eso? Si se acuerdan lo que era completar cuadrados. Me suena, como una campana te suena. Porque dice cuadrado. A ver, yo le escribo algo ahí en el chat. Si ustedes tienen esto, x más 1. Ay, ay, ay. Mi cerebro elimina lo que aprendí antes para guardar lo que aprendo ahora. Profe. ¿Era la cuadrática? Sí. Que Le quería contestar a Juan. Sí, ¿qué me decías? No tenés que eliminar todo, lo tenés que juntar, porque tu cerebro no es un disco rígido que se queda sin lugar, ¿eh? Y Emiliano me pregunta, ¿era para que te queden perfectos? Sí. Miren, cuando ustedes tenían esto que les escribo ahí, x más 1 al cuadrado, no, ya sé que no lo haces a propósito, pero te digo que te convendría ir tratando de relacionar las cosas. Cuando ustedes tenían x más 1 al cuadrado, eso les daba x al cuadrado más 2x más 1. Perfecto. ¿Ven que lo saben? Bueno, ahora la cosa es al revés. Si solo me hubieran dado x cuadrado más 2x. Mal acá. X cuadrado más 2x. ¿Sí? Me dan solo eso. ¿Qué le tengo que agregar? Bueno, le agrego más 1. Y para compensar lo que agregué, le resto 1. Perfecto. Ya me acordé. ¿Vieron que se acordaban? Y Bianchi también. Perfecto. Entonces ese x al cuadrado más 2x lo pueden escribir así, como x más 1 todo al cuadrado menos 1, porque le habían sumado y restado 1. Uy, me quedó mal el paréntesis. Bueno, a veces en este método de integración tienen que aplicar eso.
¿Les muestro? Sí, 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 profe, sí. Bueno, último ejemplo, ¿eh? Y no me pidan más. Bueno, por lo menos me pone una animación. Fíjense este caso. En el denominador está el polinomio de grado 2, está completo. Pero es muy probable que no sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, van a ir al cálculo auxiliar y van a empezar a trabajar con ese polinomio que está en el denominador. Lo primero que hacen es sacar factor común 8 para que x al cuadrado quede multiplicada por 1. Así es más fácil trabajar. Y ahora, dentro de ese paréntesis, completan cuadrados. A ver, díganme qué es lo que tengo que sumar y restar para que me quede el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué le sumo? Las cuentas así fáciles es así. Tengo que tomar el coeficiente de la x, la que está elevada a la 1, lo divido por 2 y eso que me da lo elevo al cuadrado. Y eso es lo que se suma y se resta. 1/4 lo divido por 2, me da 1/8. 1/8 al cuadrado, 1/64. Ese es el que sumo y resto. Entonces lo que está entre paréntesis es el trinomio cuadrado perfecto, que lo puedo escribir como x más 1/8 todo al cuadrado. Y después hice la cuenta entre los dos números. Esto es lo mismo que recién les puse en el chat, solo que en el chat era x más 1. Y acá tengo una fracción. Lo voy a acomodar un poco más. Voy a sacar como un denominador 8 dentro del paréntesis, porque así puedo distribuir el cuadrado en el numerador y en el denominador. Si me voy de así, x más 1, vamos bien, x más 2 también. Pongo una fracción y ya se murieron. Y este es un transformer, ay, ay, ay. Lo que hice primero fue sacar factor común 8. Todo se puede complicar. A ver, retomo. Puse el polinomio que tenía en el denominador. Le saqué factor común 8. Una vez que saqué factor común 8, me quedo con los dos primeros términos. Miren chicos, lo que estaba en el chat era x cuadrado más 2x. En vez de decir más 2x, dice más 1/4 de x. ¿Qué tengo que hacer con ese 1/4? Lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Antes también, si tenía 2x al 2, lo divido por 2, me da 1. Lo elevo al cuadrado, me da 1. Acá, 1/4 lo divido por 2, me da 1/8. Lo elevo al cuadrado, 1/64. Y eso es lo que sumo y resto. Es lo mismo que antes. Bueno, el que estaba en el chat había quedado x cuadrado más 2x más 1. Sí, siempre se divide, pero recordá, la x al cuadrado tiene que estar multiplicada por 1. Por eso saqué factor común 8 primero. Bueno, y después lo trabajé un poco más algebraicamente. ¿Se entiende el último paso? Que hay un común denominador y después distribuí la potencia en numerador y denominador.
Vieron que tienen problemas con la parte algebraica, ¿no? No con la integral. Todavía ni llegué a la integral. Bueno, y al tenerlo así, como el denominador es igual para las dos fracciones, lo puedo escribir afuera. Y 8 dividido 64 es 1/8. Hay que practicar. Chicos, estas cosas de secundario, completa cuadrado. Álgebra me refiero al álgebra para expresiones algebraicas. No, acá no hace falta usar ni espacios ni subespacios. Trabajo algebraico con expresiones algebraicas, factoreo, como un denominador, completar cuadrados. Esas cosas. Y cuando ustedes preguntan, ¿para qué sirve? Pues para esto sirve. Como un escalón previo para otras cosas. El 1/8 final de hacer, cuando saco el factor común 64, que lo puedo escribir fuera de ese corchete, me queda 8 sobre 64. Bueno, ahí te contestaron bien. Bueno, bien, Agustín, ¿ves que podés? Estás ahí traumado con el ejercicio 2, nada más. Y bueno, entonces no es para deprimirse, es para intentar con eso, ¿no? Bueno, y voy a hacer algo más, porque fíjense arriba de todo, ¿no? Las posibilidades de respuesta son arco tangente o argumento tangente hiperbólica. En los dos integrandos dice 1 más algo al cuadrado y en la otra dice 1 menos algo al cuadrado. En lo que estamos haciendo acá a la derecha, algo al cuadrado ya lo tenemos. Pero después tenemos un 41. Tengo un 41 y quiero que me quede un 1. ¿Qué hago? Ya sé, no les gustan estos números, pero no pasa nada. Bueno, divido o saco factor común 41, que lo puse adelante de todo. Y en realidad lo saqué con un menos, así quedaba positivo. Y ahora el 41 lo escribo como raíz de 41 al cuadrado. Fíjense, fueron todos pasos algebraicos, transformaciones algebraicas, para escribir el denominador de la manera en que nos conviene. Recién ahora voy a volver a la integral. Todo ese denominador que era re largo, hicimos esas transformaciones y quedó así. Voy a poner la constante fuera de la integral. Recuerden que como es 1 sobre 41 sobre 8 se va a dar vuelta. ¿Y ahora qué habría que hacer? A ver. ¿Qué falta hacer para terminar este ejercicio? ¿Y 41 dividido 41? Si sacó factor común, hago una división. Y lo único que hice fue ponerla adelante. Sí, pero la suma tiene propiedad conmutativa. Saqué factor común menos 41. Entonces, menos 41 dividido menos 41 es 1. Como era positivo, lo puse adelante.
Ah, ok. Bueno, díganme cuál es el paso que falta en la integral. Exactamente. ¿A quién van a llamar Z? Siempre es igual. A 8x más 1 dividido la raíz de 41. Exactamente. Llaman Z toda la base de esa potencia al cuadrado. Buscan diferencial y despejan diferencial de X. Miren, a ustedes no les gustan los números, pero se van a simplificar un montón, ¿no? Y con la sustitución ya nos queda el argumento tangente hiperbólica. Y eso no lo van a derivar ni ahí, ¿no? No. No. Bueno, chicos. Muy bien que se la bancaron. Otra vez. No decaigan. Sigan practicando. Y yo les voy a pedir una cosa, miren, hay otro método que es súper parecido a este. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes lo miren en lo que tienen en Miel. Y después cualquier cosa lo discutimos la clase que viene, ¿sí? Lo intentaremos, sí, tienen que intentarlo. Esperen que me está escribiendo Laura. Bueno, Laura me dice que les deje algunos para que ustedes piensen, no puedan pensar en el recreo o se me van a morir ahí. No, bueno, un recreo ahora que dure el doble de tiempo. Ay, qué cosa. Porque el otro día, porque hoy fueron como un tema por dos fue hoy, entonces bueno, lo mismo con el recreo. Un tema por dos. Bueno, Martín, que es genial. Lo del recreo de seguro. Ay, a ver, yo les voy a dejar uno ahí, a ver si lo pueden hacer. Integral de elevado a... Bueno, ahí en el chat le puse uno muy fácil, no tengo acá los simbolitos, así que lo escribí todo así. La integral es de e elevado a la x cuadrado más x y todo está multiplicado por 2x más 1. Te falta diferenciar de x. Discutan ese después con Laura. Yo la cierro ahora. Y cuarto, nos vemos. Chao, profe. Pero vuelvan, ¿eh? Si no, los voy a buscar a sus casas. Sí, sí. Bueno.